Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este programa. La Rueda, que sale por la radio online Conciencia Top News. En este caso tenemos un pequeño cambio por cuestiones personales. Liliana no va a estar en la conducción, seguramente se nos unirá más tarde, pero el equipo de La Rueda está completo con, bueno, Luisa en la parte técnica, está Cleia, Marta, está Claudia acompañándonos. Y bueno, la idea es desenvolver dos temas. Uno que ya estábamos charlando, un tema muy importante que está conmoviendo a toda América Latina, que es el tema de Bolivia, y a la cual, bueno, vamos a pasar un video que nos llegan de los trabajadores que están luchando contra un gobierno ajustador. Y el otro tema que vamos a desenvolver, y por lo cual también está nuestro invitado acá, Oscar de Berazategui, es que vamos a hablar de la crisis del transporte. Teníamos otro compañero invitado, porque en San Isidro hay una crisis muy particular, más allá de la crisis del transporte en general. Hay una línea de carácter municipal que ha quebrado y ha descalabrado completamente la vida en todo un distrito, pero esto lo tenemos que marcar dentro de lo que es una crisis del transporte general, donde el boleto está aumentando sin cesar, donde el servicio está empeorando. Las empresas ya han dicho que han reducido los servicios un 30%. Para los que somos de zona norte, el Belgrano Norte, que hace toda la parte del Viso, Boulogne, Retiro, que es una línea ferroviaria muy importante, redujo 12 formaciones diarias. Qué barbaridad. 12. Ustedes no se imaginan el calvario que es para los trabajadores que están ahí a las 4:30 de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana. No saben el calvario y cómo están esos trenes absolutamente colapsados. Entonces estamos teniendo un servicio cada vez peor, cada vez con menos frecuencia, trabajadores que tienen el sueldo ya de pobreza. Es desesperante la situación de los choferes. Es una cosa que no se puede creer, el maltrato hacia los trabajadores, y con un boleto que no para de aumentar. Entonces, en base a esto, bueno, hemos invitado a Oscar de Berazategui, que es un conocido referente de política obrera y un histórico luchador. Ahí también se ha desenvuelto una crisis muy importante en líneas como la 148, bueno, anteriormente la 500, etcétera, que el compañero, bueno, está tomando ese frente y lo hemos invitado para ver si nos puede dar un panorama de la crisis del transporte y cómo se ha solucionado, si es que las fuerzas políticas lo han solucionado, ¿no? Lógicamente. Así que bueno, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Oscar para que nos cuente un poco lo que pasa en zona sur. Bueno, buenos días, compañero, y gracias por la invitación. En zona sur se viene desarrollando una crisis que ya tiene antecedentes desde mediados del 2024 en un pulpo, que es el grupo Moxa, en la cual abarca tres distritos, Berazategui, Quilmes y Varela, y en la cual ha dejado en el aire a mucha cantidad de trabajadores, en las cuales por un motivo u otro los han llevado a que los compañeros, muchos renuncien, otros se jubilen antes, eh, para poderle buscar solucionar el problema de su entrada monetaria a la casa, ¿no? Ha sido
en noviembre del 2025, donde realmente explotó esta crisis y esta empresa Moxa ha dejado en el aire, más precisamente, digamos, acéfala de patronal a la línea 148 y ha hecho desaparecer la línea 500. La línea 500, la cual era presidida por la empresa San Juan Bautista, que era la que tenía la concepción en Varela de la línea 500, en la cual eran 11 ramales, ha desaparecido, ha sido repartido los trabajadores en 3 líneas, dado que a falta de pago durante el mes de noviembre y de diciembre y parte de enero, han entrado en el quite de colaboración los trabajadores y el intendente Watson de Varela ha dictaminado la emergencia del transporte y después de un mes más o menos de tratativas con el gobierno provincial, en el transporte, en el Ministerio de Transporte de provincia, ha decidido sacarle la concesión a, a la San Juan Bautista y los trabajadores de la línea 500 han pasado a formar parte de 3 líneas diferentes, la 324, la 178 y la 79. La 79 pertenece al grupo DOTA. En esta instancia, bueno, uno pensará que tiene que ver la 148. La 148 que hasta el día de hoy tiene sus problemas. En estos momentos están en conciliación obligatoria con la nueva patronal. Era parte de la San Juan Bautista, perteneciendo al grupo DOTA, aunque la nueva Halcón no ha dejado de figurar como para que ambas empresas, tanto Moxa como la San Juan Bautista, la dejen acéfala, porque la nueva Halcón ya hace 2 años, 3 años prácticamente había dado quiebra y la absorbió y la administró Moxa. Entonces, ¿qué pasó? Hubo en Varela, Quilmes y Berazategui una gran crisis de transporte en el cual no solo los choferes han sido perjudicados, sino también la clase obrera en general, dado que prácticamente le ha cambiado parte del sistema de su vida a los trabajadores debido al cambio de horario y siendo de que ha bajado la cantidad de colectivos en la cual la gente estaba acostumbrada a tomar a diario cada 15 minutos, cada 20 minutos, ahora es tomar un colectivo cada 50 o 40 minutos si es que vienen. Dado que las líneas que Un se hicieron... descalabro total. 1 hora esperando un colectivo. Es un No, descalabro. completo, completo. Pero, o sea, hay mucho negociado en estas maniobras, dado que en ese mes en el que estuvieron deliberando tanto el gremio UTA, los políticos y las patronales, se han hecho cargo de cierto, digamos, de cierto sector de la periferia de Varela, se han hecho cargo las combi y los micro, que le solimos decir los micro y combi truchas, que abarca toda la periferia de Varela y no llegan a Capital, sino que llegan o a la estación de Varela o al cruce Varela, en donde tiene una masa de colectivos que pueden llevarlos a Capital Federal. Esta,
esta empresa, digamos, la 500, ha dejado en el camino casi 80 obreros, de los cuales hacen un total de 100, dado que todavía hay 22 obreros que no han sido tomados por ninguna de las tres empresas, que todavía no han sido llamados, están en el aire y que no están cobrando. O sea que prácticamente es el grupito, digamos, que la empresa, la patronal dice que son los que más lío hacen, lo más malo, digamos, que para nosotros son los luchadores que están tratando de llevar adelante una organización para protestar, pero están con que ya te vamos a tomar, nos faltan vehículos para poderlos incorporar, pero ya en su momento van a empezar a trabajar. De esto ya hace 3 meses. Pero queda, entre comillas, una línea, la 383, que absorbe todos aquellos trabajadores que tienen retiro voluntario, que se van porque necesitan trabajar, y entre enero y febrero ha adquirido unos 40, 50 trabajadores, en la cual ha empezado en cero, nuevos. No se les reconoce antigüedad, nada, porque ya como abandonaron su trabajo, se retiraron, se fueron, los tomó esta línea que pertenece a una de las líneas que se hizo cargo de la línea 500, que es la 324. O sea que la 324 absorbió parte de los trabajadores de la 500, pero por otra línea tuvo trabajadores sin ningún problema, 0 kilómetros, ya que habían renunciado a su puesto de trabajo y iniciaron su trabajo ahí. Ahora, en la 148 es mucho más para el trabajador y para los usuarios, más problemático porque a fines de enero el gobierno nacional, por medio de la Secretaría de Transporte, dio a entender de que, bueno, se daban 20 días en las cuales se llamaba a las empresas a hacerse cargo del predio de la 148 y una vez adquirido, con esa plata se le pagaba la deuda a los trabajadores y pasaban a otra línea. En ese interín se propuso el grupo DOTA para hacerse cargo y Misión Buenos Aires. Una vez finalizados los primeros 20 días, como no hubo resolución, el gobierno dio 20 días más, en la cual DOTA se bajó, no quiso saber nada, y se hizo cargo Misión Buenos Aires. Entre idas y vueltas y reuniones, entre todos los acuerdos, antes del 1 de mayo, antes de que empiece a salir a trabajar Misión Buenos Aires como 148, la empresa dio a entender de que la deuda que tenía con los trabajadores, porque ya al tomarla se hizo cargo, la iba a pagar en cuotas. Y el día 16 de abril dieron un adelanto aduciendo de que era parte de la deuda. Este 14 de mayo, no olvidemos que la línea 148 salió en todos los medios nacionales y provinciales, que arrancaba a trabajar nuevamente la 148 en Misión Buenos Aires. A los 14 días los compañeros tuvieron que salir a luchar
dado de que se había roto o no se tomó en serio todo lo acordado, y Misión Buenos Aires sacó un comunicado diciendo que no se hacía cargo de la deuda primero, que lo que dio en adelanto fue una colaboración a la lucha de los trabajadores. Los trabajadores no fueron respetados en trabajar en la 148, sino que lo mandaban a distintas líneas. En el predio en el que lo usan como cabecera no tienen baños, no tienen sala de espera, no tienen nada, están al aire libre solamente con 2 oficinas en la cual trabajan los administrativos, y salió con una variante en 50 despidos, 50 telegramas de despido. A todo esto, de 521 trabajadores, solamente inscribió a 418, de los cuales 21 todavía no están tomados, no fueron llamados por la empresa, no firmaron contrato y no están trabajando. Y ahora, en la conciliación obligatoria mandada por Capital Humano de la Secretaría de Transporte, están en conciliación obligatoria. Sobre la deuda que tenían, quería aclarar que, digamos, la base de la 148, que estaba en Moxa, no se pudo vender dado que no había ninguna clase de papeles, no había, nadie era dueño, eran 2 terrenos, 3 terrenos baldíos que han sido tomados, pero al no tener escritura, no tener nada, no se pudo vender, así que por ahora la deuda no está clara de qué forma se les va a, digamos, abonar a los trabajadores. Ya hubo 2 reuniones en esta conciliación obligatoria, en la cual en la primera reunión no han tenido un acuerdo con respecto a los 50 trabajadores echados y digamos a la matoneada de la patronal de querer llevarlos a todas las líneas, los choferes, porque se les ocurrió a ellos, porque no era lo que el contrato que habían firmado, no era lo que se había firmado, sino que también está en duda de esos 50 trabajadores que se vuelven a reincorporar entre 13 y 17 trabajadores. ¿Qué pasa? El día 14, los compañeros que estaban por tomar turno y habían sido derivadas a distintas líneas de trabajos, se negaron e increparon fuertemente al jefe de personal y lo acorralaron en la oficina. Dentro de los 50 echados figuran estos 17 compañeros que son los que ahora la Comisión Interna y UTA están luchando para poder reincorporarlos, sabiendo de que los 50 no van a volver a trabajar. Está muy dura la mano con esos 17 trabajadores, y si hacemos cuenta del total de trabajadores que contaba la 148, solamente están trabajando 382 trabajadores de los 522 que había. O sea que en este resumido desaparición de 2 líneas, quedaron en la calle cerca de 250 trabajadores. Más o menos es lo que deja en claro este desastre de transporte, en el que Moxa ahora, por ejemplo, este cuarto día hábil, llamó a los delegados y acordaron que el sueldo se pagará en 2 veces. En el día de ayer le dieron 900.000 pesos de adelanto. Para el sábado
digamos, para mañana se terminaría de pagar y para el 15 o antes del 15 le daría la otra parte que serían los viáticos, que hacen prácticamente un tercio del sueldo de lo que es los trabajadores. Lo están haciendo trabajar muy a reglamento, eh, y con estas, digamos, frecuencia de colectivos que han bajado, hay un miedo entre los trabajadores de luchar por miedo de quedarse en la calle, dado que muchos ahora, como no salen seguido, tienen que hacer banco y se las ven mal, se sienten inseguros, por eso tanto la UTA como los gobiernos y las patronales están metiendo a los trabajadores en una olla a presión tan fuerte que es como ya ha ocurrido en muchas fábricas que han cerrado, que previamente los trabajadores han cedido cosas que le corresponden para poder seguir trabajando, y acá en esta empresa está pasando exactamente lo mismo. Ayer me decían los delegados que, bueno, si no cedemos algo, necesitamos trabajar, necesitamos contar con la plata para llegar a fin de mes, necesitamos cubrir las cuentas, las tarjetas. Entonces, bueno, lo que antes era por convenio el cuarto día hábil, ahora es casi la mitad del mes. Sería el cuarto día hábil una parte, a los 3 4 días la otra parte, y antes del 15 lo que resta del sueldo de los trabajadores, ¿no? Más o menos resumidamente, esa es la gran crisis que está sufriendo en zona sur, y no solo en zona sur, eh, es a nivel nacional. Por ejemplo, los otros días me comuniqué con un compañero de Corriente y me decía que hay una empresa que hace trabajar a los choferes en 2 turnos, 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde, y hay un resto que cubría turno tarde, turno mañana, que le da vacaciones. En algunos casos le da vacaciones, en otros casos lo suspenden, y como siempre, la UTA juega de mediador tanto de la empresa como de los trabajadores, más para el lado de la empresa, en conjunto con el gobierno, y en todas estas luchas que ha habido del transporte, siempre perdió el trabajador. La UTA no le pudo dar respuestas concretas a ningún trabajador. Este, Oscar, quis- impresionante, gracias. La verdad que muy buena la exposición, un atropello total a los laburantes con la complicidad de la UTA. Compañeros, ¿ustedes quieren hacerle a Oscar alguna pregunta? Cleia, sí, yo Marta, quiero hacerle. Claudio. Ah, perdón, no, Cleia está ahí intentando Quiero- hablar. Sí, para Dale, los que adelante. no sabemos nada de esto, se me ocurren unas cuantas preguntas. Las empresas, ante todo, las empresas están trabajando a pérdida. ¿Qué es lo que les pasa que cierran? Segundo, cuando una empresa absorbe a otra, la absorbe con sus trabajadores y sus unidades de transporte, por ejemplo, absorbe con colectivos u ómnibus, todo junto, y cumple con los mismos, absorbe, debe haber diferencias entre una y otra, para cumplir con los mismos recorridos que tenían los anteriores. ¿Cómo es eso? Porque ¿por qué le sobra gente? Si absorbe una empresa a otra con todo, tiene que seguir cumpliendo con los mismos recorridos que había. Así que, ¿qué pasa? ¿Por qué dejan a gente sin trabajar? ¿O resulta que ya no hay tanto público que suba los colectivos? Oscar, si te parece, hagamos una ronda de preguntas, así podés contestar todo junto. ¿Te parece? Dale, Claudio, dale. habías pedido la palabra. La reducción del transporte y de los servicios de transporte
se da en varios ámbitos. También en el ferrocarril, las líneas Sí. ferroviarias, hay menos servicios, menos vagones y con horarios más espaciados. Porque 12 unidades suspendió la Belgrano. sí, eso quiere decir que los trabajadores tienen que ir por otros medios y esos otros medios no existen, o son colectivos o es el tren. No hay otra forma de llegar a los lugares de trabajo. También hay una cuestión que es que el precio del transporte está subiendo todas las semanas, aumentan los precios de los transportes, 1 o 2%. Y ha subido muchísimo y es totalmente muy caro para el trabajador moverse. Eso quiere decir que algo está pasando de fondo. Y tercero, yo creo que tiene que aclararse constantemente quiénes son las direcciones de la UTA y a qué partido y a qué corriente política pertenecen. Por ejemplo, de la UTA, ¿qué son? ¿Son de libertarios los que dirigen el sindicato? Entonces hay que decir quiénes son, qué hacen, si están en la CGT y de qué partido son, si corresponden a un partido político. Nada más. Marta o Luisa, ¿quieren tomar la palabra? Yo lo que preguntaría es, queda claro quiénes se perjudican, eso queda muy claro. La pregunta es, ¿quiénes se benefician con esto? La pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Quién se beneficia? Pues la sensación es como que patearon un hormiguero y están tratando de reacomodar el hormiguero y es un desastre. ¿Quién se beneficia? Porque esto no es una casualidad, es algo provocado. Entonces, si está provocado es porque a alguien le interesa que esto pase. Esa es la pregunta que yo me hago. Luisa, ¿querés comentar algo o hacer una pregunta? Si no, le damos acá la palabra a Oscar. Gracias, Walter. Excelente conducción, la rueda hoy. Bueno, extrañando a Liliana del Greco, pero la verdad que esto marcha solo, ¿eh? Qué proyecto radial, por favor. Y la verdad, sinceramente, Walter, acá el compañero, muy buena exposición. Y me da un panorama muy desalentador de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Y bueno, ¿y qué va a pasar en el interior? Por supuesto que deben estar pasando atrocidades semejantes. Yo acá de zona norte, querido Walter, y la verdad que no sabía lo que estaba pasando en zona sur, porque zona norte está colapsada también. No podemos ir a un hospital público. Las personas de acá de zona norte, que seguramente después vas a traer el tema de nuestra zona, pero es terrible porque muchas de las empresas que nos está acá mencionando el compañero tienen que ver con zona norte también, entiendo. O sea, hay tanta gente sin trabajo. ¿Cuánto, pero cuánto, hasta cuándo puede aguantar nuestro pueblo, nuestros obreros, por favor? Gracias por este panorama. Y bueno, la verdad que ya vamos tomando una dimensión, ¿no? Una dimensión de este problema social que los argentinos no entendemos cómo aguantamos tanto. Gracias, compañeros, por este informe. Bueno, Oscar, te damos la palabra para que conteste las preguntas. Bueno, si me olvido de alguna, me lo recuerdan. Debido a esta crisis económica en la cual el gobierno dice haber sacado 12 millones de personas de la pobreza, ¿no? Que no se lo cree nadie. Es más, si contamos con, con los problemas de FATE, de Pirelli, de la Granja Tres Arroyos, de las líneas de transporte, de las fábricas que van cerrando, vemos que los perjudicados directos en esta crisis económica somos los trabajadores. La patronal de transporte
va viendo en esta crisis, dado de que ya ha bajado el caudal desde el 2019 a esta época, ha bajado el caudal de pasajeros en los colectivos, debido a la falta de trabajo, debido a toda la crisis que estamos viviendo. Entonces, lo que hacen ellos es bajar el costo de producción a costa de los trabajadores. El costo de producción en no invertir en repuestos, en no invertir en unidades, en ponerlas en funcionamiento. Entonces, ese costo que les cuesta a ellos para poder sacar una unidad, prefieren que directamente o la unidad no trabaje o el costo sea menor. Y de esta forma, el costo lo pagan los trabajadores, que somos la herramienta esencial en el transporte de pasajeros en colectivo, de los cuales, bueno, con menos cantidad de gente, sigo ganando lo mismo. Porque en esta crisis no están perdiendo las patronales, estamos perdiendo los trabajadores, aquellos que tomamos el bondi y aquellos que laburan en el bondi. Las patronales ganan lo mismo, porque el subsidio que reciben y el constante aumento de boletos, por más que se viaje un poco menos y cada distancia entre colectivos sea enorme, pero los colectivos en ese esperar de la gente van casi llenos, ellos ganan igual y ganan lo mismo. El que no gana es el trabajador. Entonces, ante esta perspectiva, y bueno, se va tratando de monopolizar el sistema, y bueno, sabemos que en Buenos Aires los tres grandes pulpos que están maniobrando son Dota, Metropol y la Moxa. Entonces, digamos, hay todo una avanzada patronal, no solo en el ramo del transporte, sino en general. No es solamente el transporte, estamos sufriendo un ataque económico, político, violento. Entonces, ¿qué pasa? La UTA, perteneciente, y sabemos todos, políticamente al ramo peronista, kirchnerista, está llevando a los trabajadores a tratar de ir perdiendo o dejando de lado algunas instancias para poder seguir trabajando. Pero en estos meses de negociación con las patronales, UTA todavía no ha sacado un mango de aumento de salario para nadie. Es más, está aceptando de que el salario básico esté, el que recién empieza, en 1.500.000, cuando la canasta básica está en 2.800.000. Todos los trabajadores estamos llevando a que nuestro sueldo, en el caso de jubilación, en el caso de docente, en el caso de todos los trabajadores estamos involucrados, no estamos llegando a la canasta mínima, que es la canasta de pobreza. Estamos entre la canasta de pobreza y algunos cerca de la canasta de indigencia, como los jubilados. O sea, es en conjunto la debacle de los trabajadores. Y en el transporte está pasando exactamente lo mismo que en cualquier otro ramo. Y lamentablemente la oposición al gobierno, desde que asumió Milei, le han votado todas las medidas, se las han votado. HD, que se pelea, que todo lo que quieran decir, pero lo perjudicado está siempre siendo el trabajador, ¿no? Claro.
Oscar, bueno, muchas gracias. Acá comentamos al público que se nos ha unido Liliana, la conductora, así que bueno, le damos la bienvenida. Hemos tomado la libertad, Liliana, de arrancar sin voz, No, está eh, muy pero ha bien. salido bastante bien. Yo les comento, compañeros, ya que estamos hablando de la crisis del transporte, les comento una cosita antes de ir de lleno a la crisis acá en San Isidro y responder un poco a Clelia. El origen de todo esto, de toda esta crisis del transporte, es cierto de que la recesión industrial ha provocado que muy poca gente tome el transporte y una caída, pero ese no es el punto. El punto es que el gobierno de Milei, desde que asumió, ha decidido cambiar la pauta sobre cómo se daban los subsidios. Es decir, los gobiernos kirchneristas daban los subsidios según cantidad de kilómetros. Y el gobierno de Milei ahora otorga los subsidios según cantidad de pasajeros. Y esa cantidad de pasajeros se mide, se cuantifica con la SUBE. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a un esquema general, lo que está pasando en zona norte, que yo ahora se los voy a comentar, y lo que acaba de comentar Oscar, es que vamos a un esquema en donde los recorridos a zonas periféricas, a zonas con muy poca demanda, van a caer en función de unir los grandes centros, perjudicando, digamos, a todos los barrios periféricos, a los barrios alejados, digamos, de los grandes centros urbanos, ¿me entendés? Porque ahora es la cantidad de pasajeros. Esto es lo que ha ocurrido en el origen de la crisis de esta línea municipal, acá en San Isidro, que tiene 5 líneas, 5, no 4. La 707, 437, 407, la 333 y la famosa 700. Son 5 líneas. Líneas que unían San Isidro con Vicente López, con Escobar, una parte de San Martín también hacían, líneas que unían barrios entre sí, es decir, barrio de alguien que estaba en Beca podía ir a Boulogne tomándose el 333, recorrían escuelas, recorrían hospitales, es decir, recorrían lugares estratégicos, el famoso Bajo San Isidro, importante para acceder al río. Es decir, que eran 5 líneas que cumplían un rol en el distrito. Unían los barrios a lugares estratégicos como el materno infantil, por ejemplo, o el Hospital Central de San Isidro. Bien, todo eso ha entrado en una crisis gigantesca porque esta línea entró en quiebre y finalmente cerró. Una crisis que tiene casi 3 años ya, como contó Oscar en el caso de las líneas de zona sur, acá también, arrancó en el 2023 y finalmente la empresa en mayo presenta la quiebra. Con el mismo esquema que acaba de contar, Oscar. Hay empresas que no toman la totalidad de los choferes, se calcula que unos 460 choferes aproximadamente, de los cuales las líneas que se hacen cargo no toman la totalidad de los choferes, y sabemos por parte de los choferes que hay otro tema, los incorporan, pero no les reconoce la antigüedad. Es decir, que vos podés tener 20 años de trabajo y en esta nueva línea arrancás de cero. Es decir, que simplemente se tira a la basura, sin ningún tipo de derecho, los 20 años de antigüedad que le corresponde a ese trabajador. O sea que en cuanto a los trabajadores, el destrato de las empresas es muy similar a lo que contó Oscar. Pero hay otro tema que también lo comentó Oscar y que acá también pasa en San Isidro. En el día de ayer, Ramón Lanús finalmente hizo oficial los nuevos recorridos. Hay 3 empresas que ya recorrían el distrito que absorben los recorridos de estas líneas que yo mencioné. Ahora, ¿pero qué ocurre? Y esto no lo digo yo, si ustedes entran a la página de Ramón Lanús, la gente está que arde, porque los nuevos recorridos no satisface la demanda que cumplía, digamos, la línea que son históricas acá en San Isidro. Es decir, miren, para que se dé una idea, Villa Jardín, que es algo geográficamente gigantesco,
que une San Isidro con San Fernando no tiene un solo colectivo. Es decir, que hablamos de un solo barrio gigantesco, llena de personas, no estamos hablando de un descampado, porque uno pensará, bueno, ¿qué es un terreno baldío? No, señores, no, 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 no. Es una población densamente poblada, para los que no lo conocen, Villa Jardín, no tiene una sola línea. Es un escándalo completo. Y aparte de eso, bueno, hay otras zonas como Villa Hidalgo, como la parte de Serratea, pero aparte de eso, algo que destacaban los mismos vecinos cuando salió este video oficial, que no cumple la función social. Por ejemplo, hay líneas que hacen recorridos donde no hay ninguna sola escuela en esa línea que hacen. ¿Se entiende? Es decir, no pasas por ninguna escuela ni por ningún hospital. Y entonces, ¿por qué pasas por ahí? O sea, ¿cuál es la función? Y lo que ocurre, como bien dijo también Oscar, es que los barrios periféricos quedan totalmente aislados. ¿Qué quiere decir con barrio periférico? Vamos a suponer Villa Adelina. El centro de Villa Adelina está determinado por la estación, donde corren avenidas importantes, Avenida de Mayo, Avenida Paraná. Bueno, ese lugar está cubierto. Ahora, Villa Adelina no es la estación, es como cualquier otra ciudad, es decir, es más grande. Toda la parte de Villa Adelina, alejada de la estación del centro, no tiene cobertura. ¿Se entiende? Es decir, lo mismo pasa, no sé, con Boulogne, lo mismo pasa con Martínez. Es decir, que el nuevo esquema te garantiza el acceso a los grandes centros urbanos, pero no la conexión de las periferias. ¿Se entiende? Es decir, no sé si ustedes, a ver, Boulogne es una localidad inmensamente grande. Bueno, que vos podés llegar al centro de Boulogne está garantizado. Pero Boulogne es el Bajo Boulogne, es un montón, es un mundo, es Santa Rita, hay un montón de cosas en Boulogne. Bueno, ahí tenés que tomarte otro colectivo. O no tenés colectivo, como el caso de Villa Jardín, o tenés que tomarte dos colectivos. Lo cual, en un contexto de una inflación y un contexto de falta de trabajo y que la guita no alcanza, decirle a un trabajador que se tome dos colectivos es directamente romperle, digamos, el bolsillo, romperle el presupuesto. Entonces, si uno entra a la página del intendente, Ramón Lanús, va a encontrar 300 comentarios, de los cuales 280 son absolutamente negativos. Entonces, estamos ante una crisis de transporte que no puede ser vista de otra manera que no sea un ataque al conjunto de los trabajadores. No puede ser visto de otra manera, porque si uno le suma los trenes, si uno le suma el mal servicio, les quiero comentar una cosa, las líneas que están tomando, que toman ahora los recorridos que dejó la 700 y sus derivados, ya tienen problema también. Es decir, en hora pico nos pasa, yo tomo el colectivo y lo he vivido, nos pasa de que en horas pico los colectivos no nos paran. ¿Y por qué no te paran? Porque ya vienen colapsados. Entonces, ¿con qué unidades te vas a hacer cargo con ¿se entiende a lo que voy a decir? Ya, digamos, ya tus líneas, tus recorridos, ya no podés dar, ya no das abasto. ¿Y te haces cargo de nuevos recorridos? ¿Con qué unidades? ¿Con qué frecuencia? Bueno, este es un descalabro absoluto del transporte que seguramente, bueno, hemos contado 2 episodios nada más, zona norte y zona sur, pero seguramente vendrán más episodios porque es una crisis total. El gobierno ha tomado la última decisión, que es descargar sobre las empresas el costo del boleto de discapacidad. Es decir, el gobierno ha dicho que no va a subsidiar más los boletos de discapacidad y ahora lo tienen que hacer las empresas. Y ya tenemos casos, compañeros, ya tenemos casos que son muchos, que uno escucha de las comunidades educativas, por lo tanto ya no es un hecho aislado, de que hay líneas de colectivo que a nuestros estudiantes no les reconoce el boleto estudiantil y les quieren cobrar el boleto completo. Y les digo, no es un caso, no son 2, no son 3, sino que es algo que uno viene escuchando sistemáticamente en varias escuelas, en varias líneas,
Por lo tanto, la conclusión se cae de Maduro. Es decir, estamos ante una política. Obviamente que frente a la protesta de los usuarios, de las madres, finalmente te terminan cobrando el boleto porque es una ley. Pero estamos en si pasa, pasa, ¿se entiende? En esta tensión de automáticamente te cobro y te desconozco porque sí el boleto estudiantil. Bueno, compañeros, esto es un intento para resumir la crisis del transporte que estamos viviendo acá en San Isidro, que es muy similar a la que contó Oscar. Quizás no con este elemento, yo creo que Oscar ha contado algo que para mí es gravísimo, compañeros, no sé si ustedes se han percatado, pero habló de micros, truchos y de combis. Claro, sí. Estamos ante un descalabro completo. Una combi es mucho más caro que un colectivo. Y aparte un colectivo trucho, hay que ver si tiene las normas de seguridad, hay que ver si eso no responde a Claro. algo raro. Por supuesto. Está- Walter, estamos en... discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero hay que pensar que esta crisis que nos estás describiendo, ¿no? Igual que el compañero acá de Zona Sur, toca, yo digo, puntos esenciales eh, que serían la salud. La gente no puede concurrir a los lugares, hospitales y salas. No se está atendiendo su salud. Educación. Los que estamos dando clase todavía sabemos perfectamente que hay estudiantes que ya no están concurriendo porque desaparecieron las líneas que los llevaban, los transportaban a sus lugares de estudio. Entonces, educación, salud y trabajo. Y trabajo, cuánta gente en la calle, cuánta gente que no puede acceder a su lugar de trabajo, porque ya no tiene el transporte. Es terrible, toca los tres ítems, es un asesinato directamente, ¿no? Perdón, hay una cuestión también. Sí, Ustedes saben que yo soy el optimista del grupo. sí. El optimista no para decir que la cosa está bien, sino para decir que está muy mal, pero que hay una solución. Primero, lo peor es que el ataque por la ganancia, por la persecución de la ganancia, la hacen las patronales. Y las grandes patronales aprietan a las medianas, que también buscan ganancia, y todos caen sobre los trabajadores. Eso lo sabemos, sabemos todo eso. ¿Cuál es la solución? Hay una solución y decir cuál es la solución. La solución es que el transporte todo tiene que estar en manos del Estado. El Claro, transporte claro, debe ser gratuito para exacto. todos. Nadie va a viajar porque es gratuito, van a viajar por los motivos que tienen. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo. Claro, Eso es totalmente. una solución que solamente lo podría hacer un gobierno de los trabajadores. El transporte gratuito en manos de los trabajadores. Entonces tenemos que darle, no solamente denunciar, porque hay que Sí. denunciar a estas patronales mafiosas o semi-mafiosas y canallas, sino que también hay que decir cuál es la solución para la gente. El control de los barrios sobre el transporte. El Estado tiene que hacerse cargo de dar los colectivos necesarios. Y eso este gobierno no lo va a hacer. Y segundo, denunciar también a quien es cómplice de esa empresa. Es el peronismo que está en la UTA. Los peronistas están en la UTA. Son todos dirigentes peronistas. No es el sindicato lo malo. Lo malo es la dirigencia usurpadora que está en el sindicato. Eso es lo malo, lo que hay que sacar. Hay que limpiar el sindicato. Yo aplaudo y sigo aplaudiendo a los compañeros, maestros y profesores que echaron de la seccional La Matanza a esas burocracias peronistas, a esos canallas peronistas que usurpaban el sindicato.
Y segundo, por último, hay que organizar y estar junto con todos. Pensamos que todos los que son eh, a favor de los trabajadores tienen que estar unidos luchando. Yo estoy en la agrupación de jubilados y nosotros vamos todos los miércoles y están muchos partidos políticos y denunciamos esto y decimos cuál es la solución. Porque si algo hay que decir, aparte de la denuncia, decir, bueno, pero ¿cómo vamos a solucionarlo? Entre todos y luchando. Y luchando contra la patronal, principalmente contra este gobierno que es el gobierno de la patronal, y contra sus cómplices que están en los sindicatos, que son los dirigentes peronistas. Bueno, nada más por mí. Y yo quisiera agregar algo, que es Adelante, Claudia. sí, un problema que no hemos tocado todavía y está ligado a este, porque transporte es todo. Bien lo dijiste vos, Walter, son los ferrocarriles, el transporte automotor, ni hablar del transporte eh, naval, que lo hemos visto el otro día con toda la problemática terrible que trae. Y es, en este caso, el transporte de carga, porque ya ha habido muchos problemas Sí. con respecto al transporte que va al interior del país con carga. Y es uno de los graves problemas que tienen son la falta de cuidado de las vías, de las, de las rutas. Están peligrosísimas porque tampoco el Estado se hace ni el nacional desde ya. Pero no sé si también involucra a los estados provinciales y municipales. Las rutas están peligrosísimas porque no hay mantenimiento. Al no haber mantenimiento, están llenas de pozos, baches y obstáculos de toda clase que hace que el transporte sea muy peligroso. Y ya ha habido protestas sobre eso. No sé a quién se le puede reclamar si no hay mantenimiento ni de vías férreas ni de caminos. La Panamericana, si puedo agregar algo, la Panamericana está colapsada de camiones que vienen de Brasil, del interior, provocan cualquier cantidad de accidentes. Según tengo entendido, hay una ley que dice que tienen que circular de noche. Entiendo que no hay ferrocarriles en este momento, pero circulan en pleno día, lo cual provoca muchos problemas, ¿no? También el transporte de mercancías en camiones. Y es un riesgo para el que va en un coche o en un vehículo más pequeño. A mí me gustaría contar una anécdota que es una observación. El otro día tuve que andar por la zona de la Facultad de Medicina. Yo trabajaba allí 10 años atrás, el subte en hora pico, estoy hablando. También viajé en hora pico ahora. Uno no podía subir al subte de la cantidad de gente que había. Los colectivos que van por Panamericana también, que son un poco caros, siempre fueron más caros que el resto, también estaban llenos de gente. Cerca de la facultad, esa es una zona de colegios, de facultades, profesorados y demás. Hay una cadena de comida económica, el Subway, donde iban a comer todos los estudiantes. Había que hacer una larga cola para poder comprar algo para comer. El otro día fui en hora pico, me quedé un shock, digamos. Primero, los subtes ya no viajan llenos, están tan caros que la gente no toma el subte. Después, los colectivos por Panamericana tampoco viajan llenos. Tampoco la gente toma colectivos por Panamericana. En la cadena de comidas había una persona en hora pico.
Yo pensé, digo, pero ¿qué está pasando con la gente? Yo creo que se queda en su casa en muchos casos. Es decir, al no tener esa cantidad de dinero para viajar en subte, para viajar, se quedan en su casa. Y por supuesto ya nadie come más nada en la calle, aunque esté todo el día afuera, ¿no? Pero, digamos, no sé, fue como una foto de la decadencia de la Argentina. No estoy hablando de provincia, no estoy hablando de Villa Jardín, que cuando yo era chica, el 707 terminaba en Villa Jardín. Y los chicos que estudiaban en el centro de Boulogne podían venir con el 707 a estudiar al centro de Boulogne y era mucho más chiquito. Estoy hablando de la zona de Facultad de Medicina, pleno centro, ¿no? Es inaccesible el transporte por Panamericana y el transporte en subte. No sé cómo viaja la gente. No sé. O no viaja. Digo esto porque me choqueó bastante la imagen. Sí, lo que demuestra eh, cuando se reorganiza el transporte es que está claro que lo que prima es la ganancia, pero Claro. no está visto el transporte como un servicio. Es decir, acá, digamos, yo decía, bueno, acá, por ejemplo, hay muchas madres que se están quejando porque no hay acceso al materno infantil o no hay acceso a los hospitales centrales de San Isidro. Entonces, eh, la parte de que el transporte público cumple un servicio a la comunidad ha quedado completamente anulada en función de la ganancia. Por lo tanto, está claro que no hay otra salida que no sea exactamente, como dijo Claudio, no hay otra salida que no sea la nacionalización del transporte público. No hay otra salida. Cuando uno pone sobre la mesa, vivimos una época en donde mucha gente termina excusando a las empresas, ¿no? Dicen, y sí, lógico que van a unir el centro de Boulogne con el centro de San Isidro, o el centro de Varela con el centro. Son empresas, van a buscar ganancias. Sí, bueno, pero ¿y qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los lugares de trabajo? ¿Qué pasa con los lugares de dispersión? Por ejemplo, no es un tema menor para un trabajador no tener acceso a la costa, no tener acceso al río, que hemos perdido porque ya no pasa el 437. ¿Qué pasa con el acceso a los hospitales? Es decir, acá se ve bien el contraste de cómo la ganancia de una de las pocas empresas destruye completamente las necesidades educativas, de salud, de esparcimiento de toda una población. Bueno, queremos ir cerrando este tema. No sé si alguien más quiere hacer alguna acotación para darles un poco de salida, digamos, a Oscar, que seguramente tendrá otras cosas que hacer. Y aparte creo que teníamos Bolivia también para tomar un video. Así que bueno, no sé si alguien quiere cerrar o vos, Oscar, querés decir algunas palabras finales. Yo me tengo que ir. Me Dale, despido porque Marta. chao, disculpen, Dale, ¿eh? Marta, un saludo. Hasta luego. Saludos. Saludos. Este, Gracias. Mira, yo quería concluir con la salida que planteamos desde Política Obrera, que es la autoconvocatoria de todos los trabajadores, empezar a debatir, empezar a que el tejido social, no solo en los puestos de trabajo, en los barrios, en todos lados, empezar a que el tejido social nos volvamos a unir debido a que cada medida que toma el gobierno, las patronales, son para tratar de que el tejido social se desuna, cada vez más nos tengamos bronca, cada vez la gente salga más histérica a la calle y se la agarre, como en el caso de los choferes, un trabajador más, como que él es el responsable de que el colectivo venga cada una hora, que el colectivo venga repleto y no te pare. O sea, tenemos que llamar a esas autoconvocatorias en los puestos de trabajo, debatir cuáles son el pliego de reivindicaciones necesarias para poder salir y empezar a hacerle frente a las patronales y sobre todo a los gremios que nos están vendiendo en bandeja. Una cosita más es que la UTA entra en elecciones y, y hay muchas líneas, muchas listas que se están presentando
eh, en esta votación y he leído parte del programa de muchas líneas y es todo lo mismo. No hay una oposición que el primer punto de su programa sea un aumento de salario ya. El pago de aporte jubilatorio, el pago de las obras sociales. O sea, no hay ninguna línea, ninguna oposición que salga a hacerle frente a a las patronales. Entonces, bueno, la única que queda es las asambleas, las autoconvocatorias y la huelga general. Bueno, gracias, Oscar. Gracias por la explicación. Bueno, Lili, te cedo, digamos, el puesto de mando, para como decirlo metafóricamente. La Así que, coordinación. Muchas gracias, Oscar, por la participación. Bueno, acá como somos un equipo nos podemos repartir tareas, ¿eh? Nadie es indispensable. Todos tenemos su gente. Gracias por la invitación, gracias a ustedes y que tengan un buen día, ¿eh? Bueno, Gracias. gracias, Oscar. Si les parece, hay varios temas, como decía Walter, el tema de Bolivia, también está el tema de lo que ha sucedido con esta chiquita que fue asesinada, bueno, todas las cuestiones de los crímenes de género, pero bueno, vamos a empezar por algunos en principio. Em, eh, Hicieron desde Bolivia lo que llamaron el cadenazo de medios alternativos. Por suerte quedó en Instagram y quedaron en dos partes de 20 minutos. Es un poquito largo, pero me parece interesante la entrevista. La entrevista es a Adriana Guzmán Arroyo. Y lo han hecho de la agencia de noticias ANRED, la entrevista una muchacha de acá, de Argentina. Así que bueno, estaría interesante si podemos ver, aunque sea de a 10 minutos, como para tratar de ir siguiendo con una visión directamente desde Bolivia, que ya la tuvimos, a Susana Bejarano, y cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero me gustaría leer lo siguiente antes, mientras Luisa va preparando. Si le parece, vamos viendo de 10 minutos y vamos comentando. Está muy buena la segunda, ¿no? Donde habla de la autoorganización, justamente, de ese tema. Creo que es la que tenemos acá, ¿verdad, Lili? No, la que tenemos acá es, dice primera parte, o sea, vamos a tratar de ir viéndola por partes, ¿no? Por Bueno, ahí. eso cuando quiera lo tengo acá preparado. Ahí está. Pero me gustaría leerles, porque también salió por los medios alternativos, todas estas cosas uno las ve por los medios alternativos, y dice así, entre lágrimas familiares de Justino Apaza Calizaya, dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, FEJUFE, de La Paz, una de las tantas organizaciones sociales de las cuales nos hablaba Susana, denuncian su secuestro y desaparición, además de que fue brutalmente golpeado por sujetos encapuchados. Exigen al gobierno de Rodrigo Paz esclarecer los hechos y garantizar el respeto a la integridad física y los derechos del dirigente vecinal. Esto se da en el marco de una brutal cacería y persecución de dirigentes y líderes de la COB, como Mario Argollo, la organización comunitaria indígena Aymará Ponchos Rojos y mujeres integrantes de Bartolina Sisa, todas organizaciones sociales. Mientras escala la tensión por los piquetes y bloqueos, y Paz se prepara para enviar al ejército a despejar las rutas. En tanto, también denuncian la criminalización de la identidad por parte del gobierno. Delito es ser de pollera, delito es tener un poncho, alertan. Y remarcar que el gobierno los tilda de terroristas y vándalos por defender el país.
buscando enfrentarlos deliberadamente con la policía, mientras el gobierno nos llama a diálogo, terminan masacrando a nuestra gente. No hay diálogo posible. Lo único que le pedimos a este gobierno racista y fascista es su renuncia. Bueno, están ellos con esta consigna de la renuncia. Me pareció importante esto de esta desaparición que denuncia su familia, ¿no? La señora y una hija. Si les parece, vemos, aunque sea una parte del video de la entrevista a Adriana Guzmán Arroyo. A ver, Este, eh, ubicarme un poquito porque creo que yo yo tengo tengo acá, descargado lo de Bolivia, discúlpame. sí, sí, Voy a... dice así, entrevista a Adriana Guzmán Arroyo, primera parte, Agencia de Noticias Red Acción, en Instagram, en Red, que siempre tomamos muchas cosas de allí, porque es un medio alternativo. Ellos lo llamaron cadenazo de medios Ah, alternativos. sí, sí, ese es el que tengo, disculpa. Van a continuar con esto. A ver si estoy bien, ¿eh? Disculpen un poquito que ahí les abro. Em, Vale, tiene dos partes, pero bueno, ahí está. Vamos a empezar por la primera, así vemos la presentación y demás. La segunda da la salida, como dice Claudio. a ver si se escucha bien. A ver, tiene música, así que discúlpenme, voy a poner para que se comparta mejor. Ahí está, así como tiene música, si no después sale medio deslucido. Ahí va. Ahora sí. Rompamos el cerco mediático en Bolivia. Bolivia se levanta. Hoy nos encontramos en un nuevo cadenazo de medios libres, justamente a más de un mes de las revueltas en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Adriana Guzmán Arroyo. Ella es integrante de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es aymara, lesbiana y educadora popular. Te damos la bienvenida, Adriana. Gracias por tu tiempo y por estar del otro lado. Y Aski Uruquipan, Cuyacanacas, Gilatanacas, Jaquenacas, como dicen, rompamos el cerco, rompamos las fronteras también, y que estas insurrecciones de los pueblos sean en toda Villayala. Así es. Y en ese sentido damos inicio a, bueno, una de las primeras preguntas es en línea cómo está el entramado, el armado popular en Bolivia en estos más de un mes y medio aproximadamente de la salida de las calles de las comunidades originarias, campesinas y otros sectores también en la ciudad, como los sindicatos, organizaciones sociales. ¿Cómo lo están viendo hoy, ¿no? ¿Qué reflexiones nos puedes traer en relación a eso? Siendo ya 4 de junio, y también qué referencias tenés desde bueno, la renuncia de estos últimos días de los 3 ministros del gobierno de Rodríguez Paz, entre ellos el ministro de Defensa y quien asume como el nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. Bueno, a ver, para pensar en este entramado popular creo que es importante la descolonización, ¿no? En el sentido de que no todo es una revolución, no todo está armado, no hay una unidad y 5 cabezas que están llevando adelante esto, no, es exactamente lo contrario. Porque además así han sido las luchas del pueblo aymara, del pueblo quechua, de los pueblos originarios aquí en Bolivia, siempre sin cabezas, con insurrecciones, con bloqueos, cortes de carreteras, movilizaciones de muy largo tiempo, ¿no? De meses. La masacre, en la masacre del gas teníamos un paro y unos bloqueos que duraban más de 35 días, ¿no? Entonces, esta es una forma de lucha, ¿no?
y que no siempre está así organizada con cabezas y no termina con la toma del poder o con sacar al presidente y tomar el poder. No tienen otras formas, yo creo, de entender, tenemos otras formas de entender las luchas, ¿no? Entonces, son muchísimos sectores que han empezado con distintas demandas, la denuncia hacia la ley 1720 por la tierra, porque se estaba entregando, Rodrigo Paz le estaba entregando la tierra a los terratenientes con esa ley, la abrogan, pero la abrogan con 60 días para volverla a hacer, es decir, ya han pasado 30, en 20 días tendríamos que tener una nueva ley, ¿quién la va a hacer? Los terratenientes otra vez. Entonces esto es indignante y moviliza muchos sectores, principalmente pueblos originarios, campesinos. Y también la Central Obrera, ¿no? La Central Obrera tenía demandas específicas que tienen que ver con la ley del trabajo, con los derechos laborales, con el incremento salarial, el sector transporte y muchos sectores, incluso las feministas hemos denunciado el tema de la gasolina basura, cómo se han arruinado los motores, eso incrementa el costo de los alimentos, el costo del transporte, se han dañado los motores de los tractores y de otra maquinaria que se utiliza también para producir, para sembrar papa, para escarbar papa, maíz, entonces todo se ve afectado, ¿no? Con esta gasolina basura que ha comprado el presidente Basura de Bolivia, del cual estamos exigiendo su renuncia, ¿no? Entonces, diferentes demandas han confluido finalmente en que renuncie, ¿no? Y esto primero por la ilegitimidad que tenía este gobierno, porque sale de una elección ilegítima, donde no teníamos representación los pueblos originarios, los movimientos populares, esas democracias que han hecho que gane Milei, que han hecho que gane Noboa, que han hecho que gane Kast. Y entonces una cuestión de fondo, por eso hablo de descolonizar, esas democracias no nos sirven. Vamos a seguir apostando a esas democracias, vamos a seguir respetándolas porque han sido democráticamente elegidos por una minoría, porque en todos los países han ganado los votos blancos, los votos nulos, el ausentismo, que es una forma de protesta, es una forma de decir, no nos sirve esta democracia, no le sirve a los pueblos que seguimos empobrecidos, que seguimos perdiendo los pocos derechos que se han logrado, ¿no? Entonces, todas estas demandas que terminan en exigir la renuncia tienen que ver con esa ilegitimidad de este gobierno y también tienen que ver con un acto profundo de autonomía, de autodeterminación, de decir 6 meses es más que suficiente, es incapaz de cumplir, de solucionar los problemas mínimos, nadie le ha pedido que haga la revolución y como es incapaz, que se vaya, no tenemos por qué esperar 5 años, ¿no? Para nosotros eso es un ejercicio de la autonomía, de la autodeterminación, del autogobierno y los distintos sectores han confluido en esto, pero no confluyen en todas las cosas, por ejemplo, ¿no? La discusión, la Central Obrera, la clase obrera tiene una discusión desde la clase trabajadora, desde los derechos, desde los salarios, ¿no? Pero nunca se han preguntado quién produce la papa, quién produce el maíz y qué pasa con ese sector, ¿no? Y por otro lado, los pueblos originarios son los que están poniendo en discusión en las calles quién produce lo que comen las ciudades, quién produce lo que comen los propios ricos, los propios terratenientes que hoy se quieren quedar con todos los recursos que tiene este país, ¿no? Entonces hay discusiones que van más allá del propio gobierno, no hay cabezas, es una insurrección que viene desde la rabia, la indignación y el hambre, por tanto no se soluciona con diálogo ni con acuerdos, ¿no? Esa sería una primera idea sobre la primera pregunta, hermana. Nos gustaría también, porque hay mucha desinformación, ¿no? Como lo vimos en otros momentos también en 2019, también en Bolivia, en el Estado plurinacional, los departamentos porque también hay eso, como solamente quitándole legitimidad a todo lo que está pasando actualmente, el rol de las otras ciudades, otros lugares, otros departamentos en Bolivia, donde se están manteniendo, a pesar de la represión, los bloqueos. Tú también nos podrías contextualizar un poco. Bueno, es terrible el aparato de comunicación de cerco racista, de manipulación mediática, de mentira sistemática que tiene el gobierno con el objetivo de generar confrontación social, ¿no? Profundizar el racismo, culpabilizar a los bloqueadores, culpabilizar a las marchas de una crisis que existía desde incluso antes que él sea gobierno
y que él se ha comprometido a resolver cosas mínimas y no lo ha hecho, entonces manipula para plantear que no hay comida por los bloqueos. Mentira, no hay comida por las políticas que él ha planteado de libre exportación, que nos deja sin alimentos porque los empresarios prefieren exportar todo, no pagan impuestos y no tienen que primero responder al mercado interno. Entonces lo poco que se queda adentro es muy caro. Entonces, es el problema fundamental de la crisis económica, de la gasolina y de todo, es el presidente Rodrigo Paz, es su gobierno. Entonces, él manipula para plantear que los bloqueadores somos inhumanos, ¿no? Inhumano es este gobierno que ha privatizado el sistema de salud. No es que va a privatizar, ya lo ha privatizado, porque no hay medicamentos, porque no hay atención a las enfermedades crónicas, porque ha saqueado los hospitales, porque se están cayendo, la gente está siendo atendida en la puerta del hospital porque no hay espacio. Entonces, inhumano es el presidente, inhumano han sido todas sus políticas en salud, ha privatizado también la educación, nos está empujando a la privatización de la educación, además en un modelo de educación racista, donde ha eliminado los bachilleratos técnicos, las áreas técnicas. Entonces, toda esta manipulación de la información es para estigmatizar a los bloqueos. Este discurso de que los bloqueadores o quienes marchamos somos pagados es absolutamente ignorancia. Pensar que miles de personas, millones en el país, podemos movilizarnos o quedarnos 30, 40 días en las calles pagadas, ¿no? Es absoluta ignorancia entender que el movimiento al socialismo y Evo Morales no tiene la capacidad ni económica ni política para generar esa movilización. Y es absolutamente colonial y racista no mirar que nos movilizamos por hambre, ¿no? Es decir, la gente que está privilegiada y no tiene hambre, se le puede pasar por la cabeza que son movimientos pagados, ¿no? Entonces, toda esta manipulación genera más que un cerco mediático, un cerco racista, es decir, la información que se plantea hacia afuera y también hacia adentro es de estigmatización, de culpabilización, de profundización del racismo, ¿no? En eso se está ocupando el Estado. Entonces, para nosotros es importante el cadenazo que están haciendo ustedes, el cadenazo radial, es importante para nosotras que se recuperen distintas voces. Las mujeres están hablando en todas las calles y diciendo con claridad cuáles son los problemas. Nos ha endeudado, nos quiere quitar la tierra, nos quiere quitar la salud. ¿Qué más claridad sobre eso? ¿No? Entonces, también es importante descolonizar pues nuestras formas de oír, de mirar la información. Ahí continuamos con, bueno, están los cambios del gobierno actual en relación al ministro de Defensa, en un contexto donde hace alrededor de 2 semanas también abrogan la ley de excepción, ¿no? Que es la que se había justamente promulgado hace unos años para evitar que en estados de excepción se violen los derechos humanos con total impunidad y bueno, y en este contexto eliminan esta ley que regulaba un poco los estados de excepción según cualquier gobierno de turno, pero cambian la figurita ahora del ministro de Defensa. ¿Qué nos podrías dar como reflexiones y antecedentes de este tal Ernesto Justiniano, quien ahora está a cargo de Defensa en Bolivia? Bueno, hay que decir que todo el gabinete de ministros y ministras de Rodrigo Paz responden a su coalición de gobierno con Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Entonces han sido ministros que no han logrado generar en realidad un poder ejecutivo, porque cada cual respondía a sus propios intereses, porque además han sido personas sin ni interés, ni experiencia, ni voluntad política por resolver nada. La ministra de Educación que aplaudimos que haya renunciado porque ha sido la peor ministra en la historia, definitivamente ha hecho un ataque racista a la educación, ha prohibido las políticas de despatriarcalización, de descolonización que están en la ley, que están en la Constitución. Entonces, un gabinete ministerial que respondía a esa coalición y que claramente también renuncian, porque esa coalición ya no existe, porque Doria Medina no va a apoyar a Rodrigo Paz y porque Jorge Tuto Quiroga, que es también de la derecha, los tres, tampoco lo está apoyando, y ahí también está la debilidad, este vacío de poder que hay del presidente Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, su gabinete ministerial nunca ni nos ha interesado, ni siquiera debemos saber todos los nombres porque han sido unos ausentes, unos incapaces de realizar ni siquiera el trabajo administrativo, ¿no? De estar en sus ministerios y cumplir con lo mínimo. Ahora, evidentemente ahí el presidente se ha comprometido como
como uno de sus intentos de llegar a algún diálogo, a cambiar a su gabinete ministerial hace 2 semanas. ¿Por qué no lo ha cambiado? Porque nadie quiere ser su ministro, porque nadie quiere meterse en un gobierno tan débil y tan deslegitimado. Entonces, han renunciado a estas ministras y ministros, nos parece bien, esperamos que renuncie Salud, esperamos que renuncie la viceministra de Igualdad de Oportunidades, que se asume feminista, Jessica Echeverría, esperamos que todos renuncien y no se hagan parte de este gobierno represor y asesino. Pero la incorporación de Justiniano, que es una pieza política ligada a Donald Trump, es una manifestación de que Rodrigo Paz tiene apoyo de Donald Trump, ¿no? Ahora, desde nuestro análisis, es posible que el mensaje sea este, pero claramente las Fuerzas Armadas y la policía tampoco están dispuestas a apoyar a Rodrigo Paz hasta las últimas consecuencias. Entonces no tiene el poder político ni siquiera para llevar adelante un estado de excepción. Él no ha pedido que se abrogue la ley 1341. El Senado y diputados que son de derecha también han abrogado esa ley para empujarlo a que dicte un estado de excepción. Han generado un discurso en las calles de movilización de gente racista, de grupos paramilitares que exigen estado de sitio, estado de excepción, bala a los bloqueadores, ¿no? Pero esto es toda una estrategia de miedo, de generar miedo en las organizaciones. Y como hemos salido a decir, no importa si nos matan, se tiene que ir. Entonces ellos también han retrocedido porque no tiene, para nosotros, no tiene el poder político ni siquiera para llevar adelante este estado de excepción, ¿no? Donald Trump está ligado a Justiniano, pero eso no quiere decir que lo vaya a apoyar, es decir, la derecha tampoco apoya proyectos fracasados y Rodrigo Paz es un proyecto fracasado. Bueno, Muy esta es la buen primera informe. parte, muy bueno, podemos luego escuchar la segunda parte en el próximo programa porque está muy bueno, pero Sí. a mí me parece que hay algunas cosas para recalcar. El tema este de la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno. Todo esto está movilizando la conciencia de clase, ¿no? En toda esta movilización, en toda esta autogestión, la gente va modificando sus conciencias, va modificando su cabeza también, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante, porque el otro día me decían, pero ¿cómo no hay líderes? Me decía una persona, no está Evo atrás de esto. No tienen líderes, no tiene por qué haber líderes. Justamente es algo beneficioso que no haya líderes, que sea la asamblea la que decida y que los líderes son rotativos también, ¿no? Es la mejor manera de que no se enquisten sobre las masas. Y otra cosa que me parece muy importante que dijo Adriana Guzmán es esto de que ellos han catalogado al presidente como incapaz. No sirve. No puede resolver los problemas del país. ¿Qué está haciendo con esto? Le quita poder. En el mismo acto en que se le quita poder a la burguesía, se empoderan las organizaciones sociales, ¿no? Es decir, no tiene poder, no sirve, son incapaces. Esto psicológicamente es muy importante, porque es tirar del pedestal a alguien que en algún momento primeramente se lo puso en el pedestal, ¿no? Otra cosa que me parece importante es la cuestión del vacío de poder. Claro, ahí hay una cuestión de vacío de poder. No sabemos todavía cómo se va a resolver esta situación, pero ahí donde hay un vacío de poder, ahí pueden estar las organizaciones sociales y todos estos movimientos como para empezar a ocupar ese lugar que va quedando vacío. Yo vi un video, es cierto que es muy importante esto porque pasa todo por los medios alternativos, por eso dicen cadenazo de medios alternativos, y no pasan estas cosas, obviamente, por los medios hegemónicos, me imagino que de allá ni de acá tampoco. Pero también es importante para las mujeres porque he visto a las mujeres, la mayoría descendientes de los pueblos originarios, diciéndole, ojo, nosotros le vamos a ordenar a nuestros hijos que son policías o están en el ejército que no repriman. Digamos, con una fuerza, como diciendo que nos van a mandar a reprimir, pero las madres, decía la señora, les vamos a decir a nuestros hijos que no pueden reprimir al pueblo, ¿no? Están organizados hasta en eso, ¿no?
sí, Y sí. por supuesto es muy importante la organización feminista por las diversidades, ¿no? Toda la cuestión del género que también, como en Argentina, es un eje muy importante, la cuestión de la organización de las mujeres y toda la cuestión de las problemáticas de género, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció digamos, importante recalcar estas cosas y en tal caso en el próximo programa vemos el otro. Y ella al principio, Adriana Guzmán, dice Abya Yala, eso debe ser tal vez en quechua, desconozco, pero ese es continente americano. Le dicen a América Abya Yala, tal vez sea en quechua. Bueno, no sé si los compañeros o compañeras del equipo quieren comentar algo, alguna novedad con respecto a Bolivia o a a esta misma entrevista. Sí, el informe de esta mujer ha sido muy, muy completo y ha tocado un montón de aspectos, quizá un poco mezclados, pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a tomar fragmento por fragmento de la sociedad y fragmento por fragmento de los problemas. Este ha sido un panorama general, me parece muy importante. Me va a gustar mucho escuchar la segunda parte. No sé si Luisa o Marta, creo que se retiró, Claudio, ¿quieren agregar Y, algo? Después, y sí. Walter estaba sin cámara, su celu empezó a fallar, pero la verdad que le digo, tranquilo, Walter, porque se portó de 10 esta semana el celular de Walter. Y sí, yo también estaba investigando un poquito, ¿no? Esto de Abya Yala, ese término que utilizan los pueblos originarios para referirse al continente americano. Sí, sí. Sí, mucha información hay para investigar sobre ese término, muy importante. Y Eh, siempre admirada de la rueda, cuántas cosas, Liliana, qué importante todo lo que se difunde aquí, que no se difunde en otros medios. Así que cada vez más importante escuchar, sintonizar la rueda. Nada más. Bueno, gracias, Luisa. Claudio. Acabo de mandar por WhatsApp una foto del Centro Cultural La Bruta, donde está la compañera que fue reportada recién en la foto. Si ustedes la ven, está con sombrero y poncho. Este, es la foto donde está la diputada nacional electa, eh, Mercedes Trimarchi, que ella viajó a Bolivia. Por ahí Luisa la puede compartir. Dice, en el Centro Cultural La Bruta, junto a referentes feministas, luego de la charla, la salud de las mujeres es política. Exactamente. Y ahí está Adriana Guzmán. Sí, y abajo está sentada la diputada argentina Ujú. Mercedes Trimarchi, ¿Quién es? Ahí Mer- eh, la que está, no, la que está en campera negra o mm, azul oscura, ujú. esa, es Mercedes Trimarchi, diputada argentina. Ajá. O Mira que... allá, bueno, y dónde queda este centro cultural, Claudio? tengo que ver dónde queda. Ahora lo digo. Claro, pero igual ahí tenemos el nombre, ponemos Centro En Cultural La La Paz, queda en La Bruta. Paz. Las brutas, sí, Sí, Ajá. sí. Con sí. Sí, vos que estás en la radio, estamos mirando En el una Alto. fotografía, sí, sí. Ujú. Bien, bien. Bueno, no sé si les parece,
que vayamos cerrando, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario porque veo que está íntimamente relacionada la cuestión de la autonomía, la autodeterminación, lo que está pasando en Bolivia, con la agrupación de las mujeres, con los movimientos feministas, ¿no? Ha salido nuevamente por los medios Rita Segato, que es una antropóloga, investigadora argentina, que se dedicó especialmente a investigar la mentalidad de los violadores. Hizo todo un trabajo yendo a las cárceles y entrevistando a los violadores. Entonces ella ha descrito al patriarcado como una estructura en los siguientes términos. Me parece interesante para comprender, si bien yo todo no acuerdo, pero para comprender cuál es la estructura interna del patriarcado. Hemos dicho en otros programas que el patriarcado surgió hace 4.000, 6.000 años junto con la estratificación social, con los estados nacientes en ese momento, con la agricultura que permitía un excedente de producción de los cuales algunos se adueñaron, con la creación de las ciudades. Bueno, desde esa época remite el patriarcado. ¿Y cómo lo entiende ella, esta estructura interna del patriarcado? Lo entiende como ella dice una fratria, una corporación, ¿no? Al estilo de la mafia y que se reproduce en las instituciones, no solo en la mafia, sería el ejemplo paradigmático, pero que está en las universidades, en la policía, en el ejército, entre los médicos, en distintas instituciones. ¿Y a qué se refiere ella con esto? A este espíritu de cuerpo, digamos, de actuar en conjunto, ¿no? Y a una lealtad que hay que tenerle a esta corporación. Por eso ella hace hincapié que no es solo la relación entre la víctima, en este caso de una violación puede ser, y el victimario, sino que hay una relación horizontal entre pares. Que este hecho agresivo, está dirigido a los pares, ¿m? A esa cofradía masculina, ¿no? Eh, bueno, habla, por ejemplo, en las guerras, porque ha investigado también el tema de la violación como arma de guerra, y que dice que las guerras en la actualidad, esto ha sido antes también, se juega en el cuerpo de las mujeres, que esta violación a las mujeres es una manera de destruir a los hombres, por intermedio, digamos, sería como un intermedio el cuerpo de las mujeres para derrotar a los hombres que supuestamente tendrían que cuidarlas. Habla también de lo que es el mandato de masculinidad, es decir, esto que desde chiquito, que todavía no se ha podido, algo se ha movido, pero no totalmente, cómo se va construyendo un hombre, ¿no? El hombre que no tiene que llorar, el hombre que tiene que ser valiente, el hombre que se tiene que arriesgar, todo lo que implica el mandato de masculinidad, que también es una carga y un peso para los hombres, no solo para las mujeres, ¿no? Pues hay que ser de determinada manera. Hay que ser valiente, hay que ser arriesgado, por eso hay un montón de adolescentes que se matan con la moto y con la droga y vaya a saber con qué otras cosas, ¿no? Y bueno, y habla, digamos que cuando hay algún tipo de violación o de agresión, es que tiene que ver más que con lo sexual que con una cuestión de poder. Tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? Pero bueno, entonces está relacionado, porque en el poder la mayoría la tienen los hombres, y si no las mujeres que piensan, no piensan conscientemente, pero que están asimiladas a esta manera corporativa, ¿no? A esta manera corporativa que es la lealtad, como la mafia. No sé, hay que ser leales, digamos, hay que tener espíritu de cuerpo. ¿M? Eh, Y a mí me gustaría agregar algo que por ahí no lo dice Rita Segato, porque
hay mujeres que también tienen el opresor internalizado, ¿no? Este, eso por ahí. Entonces son mujeres que favorecen de alguna manera al tener al opresor internalizado determinadas actitudes patriarcales, ¿no? Bueno, eso también es la otra cara, ¿no? La otra cara del que domina, el que se deja dominar. ¿Y por qué, con qué mecanismo se deja dominar? A mí me llamó profundamente la atención en el caso de esta chiquita, que por supuesto estamos todos de acuerdo en que no han intervenido las instituciones, que el Estado ha estado ausente y demás, pero cómo la mamá le abrió las puertas a este tipo de gente, digamos, ¿no? Cómo no se dio cuenta o cómo es para pensar y es para discutir, no es un dato menor que haya metido en la casa un tipo con estas características. Esto sin todo lo demás está ya descartado, que el Estado no actuó como debía de actuar para proteger a esta chiquita y para encontrarla en tiempo y forma. Todo eso está descartado, ¿no? Pero bueno, Disculpen, disculpa Liliana, yo recién había puesto una fotografía que tiene que ver con un mural que está en la escuela donde esta niña concurría. Y es que lo que me queda a mí para decir por qué, cuántas aristas, cuántos involucrados en estas situaciones de suicidio que estamos viviendo de la juventud y entre ellos el papel que cumple la educación. Por eso yo te mostraba hace un ratito, disculpa que no te pedí autorización, pero este es el patio donde esta niña jugaba con otros niños. Y hay un mural, que ustedes ahora lo pueden estar viendo, Lili, en una escuela, un mural en un patio de una escuela. Si puede ser, si puede existir esto, que ya es de público conocimiento porque salió en redes. Este era el patio donde jugaba esta jovencita. Y bueno, también muchísimas, ¿no? Aristas de la sociedad para que sí. estas cuestiones no puedan, o sea, Ujú. nada de Sí, eso. muchas cuestiones, como para ir desarrollando luego con tiempo. No sé si quieren Liliana, ir dando un esta cierre. señora, te quería agregar algo, Liliana. Ujú, Esta señora, según tengo yo entendido, aunque no sigo el caso punto por punto, es adicta. No es que metió esta persona en su casa casualmente. Yo creo que en este caso, una vez que tiren del hilo, va a salir un montón de cosas que no por esperadas van a dejar de sorprendernos, porque hay involucrada gente de la política. No se sabe todavía si hubo trata de ujú, blancas mujeres, y parece que está involucrada la cuestión de la droga. Por, por algo está circulando la versión de que fue un caso de pago de cuentas atrasadas. Esta señora era adicta y no, Realmente nunca terminamos de saber la población en general que hay atrás de esto, porque se habla en un momento, luego se desvanece y bueno, nunca se termina de saber. Pero a ver, nunca se termina, pero estaba ella también involucrada en este asunto. Por algo protestó y en plural parece que dijo, devuélvanmela. La nena no tiene por qué pagar, una frase que no recuerdo bien, pero que daba el, sí, el la cuestión me clavo. parece que el eje es que los menores quedan indefensos Exacto. por Totalmente. múltiples factores, por factores familiares, que no hay que descartarlos, por factores familiares, por el tema de la trata, por la complicidad de un montón de organismos de poder que Exacto. favorecen estas cuestiones, pero siempre, la verdad que los que terminan pagando el pato son los niñitos, las jovencitas, ¿no?
por toda una cadena de múltiples cuestiones. Así es, así Este, es. ujú. Bueno, no sé si Luisa, Walter o Claudio para ir cerrando. A mí me pareció muy interesante el panorama que nos hiciste hace un ratito con respecto a este tema, ¿no? Desde el patriarcado y todas estas cuestiones, es muy interesante, tema para seguir, porque en este momento que estamos en este programa, que estamos en esta Radio Conciencia 3.3, seguramente hay un jovencito que está decidiendo quitarse su vida. Y ojo, es un tema, pero fundamental todos los días, a cada instante. Y bueno, hay que seguir hablándolo y viendo, Ujú. tal vez traer profesionales, Lili. Es, es muy importante. Gracias, Lili. Bueno, Claudio o Walter, no sé si Walter puede intervenir o Claudio, ya como para ir cerrando y bueno, después vamos desplegando en próximos programas. Sí, Walter está entrando de alguna manera porque tuvo algunos inconvenientes. Creo que recién volvió a entrar a la sala. Walter, ya estamos cerrando. Bueno, Sí. hablo- bueno, Walter. Ahora se juntaron. Los- No, no, disculpe, compañeros. No, está bien, está bien. No, le cedo mi palabra a Claudio, porque tengo un teléfono viejo, ya lo voy a arreglar. Y digamos, estoy teniendo problemas con la señal. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Walter, por haberse me cedido tu palabra. No, es una broma. Eh, bueno, el tema es candente, lo que ha pasado acá, y creo que ha tenido un comienzo de respuesta de todas las mujeres y todos los hombres conscientes en este país. Se han movilizado este 3 de junio cerca de 500.000 personas en el país contra Milei, que encabeza el patriarcado, que a su vez es una de las herramientas de explotación y sometimiento que tienen contra los pueblos, contra los trabajadores. Por eso mostró eso, que entre todos nosotros hay un espíritu de lucha enorme, que tenemos nuestras trabas. Las organizaciones que forman parte de con los que nosotros luchamos, desgraciadamente están usurpadas, pero nos estamos organizando paralelamente. O sea, las mujeres tienen sus organizaciones, los trabajadores están también creando organizaciones, todas las organizaciones de lucha tenemos nosotros que apoyarlas y enriquecerlas. Los jubilados, por ejemplo, tenemos nuestras agrupaciones que se reúnen todos los miércoles en la Plaza Congreso, la plaza que llamamos de los jubilados. Entonces yo siempre soy optimista de nosotros mismos, nada más. Bueno, gracias. Entonces, ¿les parece? Vamos cerrando. Agradecemos al señor Oscar que nos habló sobre el transporte en la zona sur y sus problemas. Por supuesto, le agradezco a Walter también todo su informe sobre San Isidro y el transporte. Al equipo, a la Radio Conciencia 3.3 por cedernos el espacio y recordamos que este programa queda en YouTube, La Rueda, guión medio W4C y le agradecemos la suscripción que la gente no sabe, piensa que es poner dinero, no, es apretar donde dice suscribirse, nada más. Bueno, será hasta el próximo programa donde seguiremos desarrollando algunos de los temas del día de hoy.